Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola, sean bienvenidos a el podcast de Rogelio Rojas, esta nueva temporada con nuevo nombre y nuevos invitados, por supuesto. Hoy me complace en presentar a Valeria Mosquera, la invitada del episodio número 18. Hola Valeria, ¿cómo estás? Sé bienvenida a mi Ay, programa. de verdad, muchísimas gracias, Rogelio. Para mí es un placer estar aquí presente y de verdad, muchas gracias por tu invitación. El placer es todo mío y también para mi audiencia escucharte porque sé que eres una mujer valiente, luchadora, bella, hermosísima y que tienes mucho, mucho que contar. Y aquí estamos y para eso es lo que queremos saber. Entonces, Valeria, para empezar el programa, ¿quién es Valeria? Bueno, Valeria, yo creo que Valeria se define como en varias cosas, porque Valeria puede ser una persona bastante transparente, sencilla, una persona que se define que siempre está como en esa búsqueda interna de conocerse a sí misma y de saber qué hay ahí adentro. Para mí la base de toda persona creo que es el autoconocimiento, porque creo que el que tú te llegues a conocer quién eres, creo que es la clave para todo el desarrollo de toda tu vida. Y que siempre vas a estar en constante desarrollo y aprendizaje, porque somos personas que vamos evolucionando y estamos en cambio constantemente. Y ahí creo que ahí está la respuesta a todo, el que tú vayas queriendo como siempre mejorar como persona. Entonces, Valeria se define así, una persona que está siempre en esa constante búsqueda interna. ¿Y esa búsqueda interna viene de una situación en específico o de un momento en específico? ¿O nació de repente? Ya nació con ella. Desde muy pequeña siempre he sido una persona que ha sido muy curiosa y siempre he estado como buscando quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué tengo que hacer aquí en el mundo. Entonces siempre estoy buscando esas respuestas. ¿Quién es Valeria? ¿Qué Valeria tiene que aportarle a la humanidad? ¿Qué Valeria tiene que aportarle al mundo? Y gracias a todos esos conocimientos, actualmente estás, o sea, ejerces como coaching de vida y mentalidad, corrígeme si no es así, y también haces como la astrología evolutiva o psicología evolutiva, Ujú. es lo que te estás dedicando ahora, de Sí, sí. lleno. A ver, sí que es verdad que yo tengo como esa parte también, mi carrera, por así decirlo, porque tengo toda una carrera profesional. Pero, ¿qué pasa? Que también cuando estuve en esa búsqueda de reencontrarme conmigo misma, fue que me comencé a dar cuenta de mis verdaderas pasiones. Y yo creo que cuando estás en esa búsqueda, y lo más importante es que una persona pueda encontrar eso que le llena y que puedas vincular tu pasión de vida con tu trabajo, porque ahí luego tu trabajo va a ser satisfactorio, porque no te va a pesar ese trabajo, porque lo vas a hacer con pasión y con dedicación. Entonces, ¿qué pasaba? Que a mí mi carrera me gusta, mi profesión me gusta. Yo estudié ingeniería en marketing, luego me especialicé en publicidad y relaciones públicas, marketing digital. Bueno, soy una persona que siempre está estudiando, tengo muchos másters, pero luego me di cuenta que era como esa búsqueda, escalar, 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 escalar. Luego pues trabajé en una multinacional, estaba en Hewlett Packard, y es como llegar a, a ese tope profesional y luego decir, bueno, ya estoy aquí y qué más. No O sea, siento que sentías que algo no terminaba de no me cuajar, que terminaba de estaba como cuadrar. incompleto. Sí, que estaba incompleto. Mi carrera no me está llenando. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, Tengo que ir buscando ese lado hacia donde yo verdaderamente tengo que ir, y comencé a conocerme a mí misma, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis dones, mis talentos. Y yo digo, bueno, es que realmente soy una persona talentosa y que va para ese otro lado, que ahí viene toda esta parte del tema del coaching, de la mentalidad. Para mí la mentalidad es súper importante, el que una persona se esté desarrollando y esté en constante aprendizaje, el estar todo el tiempo estudiando, el estar todo el tiempo con cursos, con podcasts, con temas de crecimiento personal, porque esa es la vía que te va a llevar a verdaderamente como desarrollarte. Para mí eso es súper importante.
en un ser humano, que ese ser humano realmente se conozca y que en conjunto lo complemente con aquellas herramientas que le permita desarrollarse correctamente. Entonces ahí fue como que yo soy muy autodidacta, soy una persona que le encanta leer y que le gusta estar siempre como aprendiendo todo el tiempo, es como ese es mi motor. Entonces, todas estas herramientas las he ido adquiriendo por mi cuenta, también por cursos y todo, pero creo que más por mi cuenta, porque me gusta leer. ¿Pero has creado un método para ayudar a los demás o lo haces a nivel de sesiones en consultas o cómo Yo, lo trabajas? bueno, más adelante te voy a especificar un poco de Vale, mi proyecto, porque mi proyecto está como un poco vinculado como a esa parte del crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hay personas que no están como muy desarrolladas hacia el lado espiritual, entonces por eso lo trato como de llevar hacia el lado de crecimiento personal, porque creo que igual ambas cosas están están conectadas. conectadas, exacto, porque uno estás vinculado en ese crecimiento personal y en esa búsqueda del ser, pero es que en esa búsqueda del ser también se viene reflejado con tu espiritualidad, porque estás buscándote internamente. Entonces creo que ambas van de la mano y pues yo creo que cuando la gente está o sea, está como más abierta y está como más perceptiva a recibir nuevas cosas, ahí es cuando viene también esa reprogramación, lo que antes comentábamos, de que tú reprogramas todo ese conjunto de creencias que te han inculcado. Entonces tú comienzas a adquirir tus creencias o lo que tú crees que es como tus verdades, tu conjunto de verdades, que no hay ninguna verdad absoluta, al final tú vas creando esa verdad que resuene contigo. Que al final son Entonces, creencias limitantes que por nuestra cultura, por nuestra exacto. familia o por todo lo que nos engloba, hemos aceptado y que es muy difícil cambiar una, o sea, quitarnos una creencia es muy difícil, te lo digo por experiencia propia, pero creo que es el camino. Primero tú sabes reconocer que algo te está limitando y tú decir, pero ¿por qué esto me está limitando? O sea, ¿por qué me estoy dejando llevar o por qué me estoy dejando guiar por algo que en la antigüedad se llevaba así? Cuando ya el mundo está evolucionando, el mundo se está transformando, nosotros estamos evolucionando y nosotros estamos transformándonos. Creo que esa parte de la búsqueda interna, muchísimas personas hoy en día estamos en ese proceso, me incluyo también yo. Te lo aplaudo de que estés ayudando a mucha gente con tus terapias, con tu ayuda, con tu método, con eso que ahora nos vas a contar en mayor profundidad, Sí. que también de hecho estuve indagando en tus redes sociales, vi que eres una defensora de las plantas sagradas y de su poder. Quiero que me hables un poco de eso porque sé que es un tema tabú hoy en día para Ujú. muchísima gente o hay mucha desinformación. ¿Qué son las plantas sagradas? A ver, las plantas sagradas parten desde una cultura muy ancestral. Y, a ver, yo cuando estuve como en toda esta búsqueda, bueno, es que sigo en esta búsqueda interna y creo que nunca lo voy a dejar porque es como mi motor, por así decirlo. Cuando comencé con todo esto, a indagar más cosas sobre mí, sí que es verdad que a mí la ayahuasca, por ejemplo, nunca se me pasó por la cabeza hacerlo. Fue de un día de que lo sentí. Por ejemplo, yo digo que el llamado es súper importante. Entonces yo sentí que ese llamado, lo soñé. Entonces yo dije, tengo que hacerlo. Voy a averiguar, porque yo también tengo ese lado de que necesito analizarlo todo, necesito investigarlo todo, qué tiene, qué contiene, qué hace en tu cerebro, cómo actúa. Entonces comencé a indagar. Yo creo que las plantas, o sea, todo está interconectado al final. Entonces, ¿qué pasa? Comencé como a investigar más allá. ¿Qué pasa? La ayahuasca tiene un componente que se llama DMT. Sí, Y aparte también tiene algo que es como un inhibidor del DMT. Lo que hace es que cuando tú ingieres la ayahuasca, ese inhibidor haga que el DMT no se degrade tan fácilmente como un DMT, porque hay veces que tú puedes ingerir el DMT solo y ese DMT lo que va a hacer es que va a ser el efecto muy rápido y toda la información que vayas a recibir no va a ser como, no todo el mundo canaliza toda esa información porque el efecto es muy rápido. sí. En cambio, la ayahuasca lo que hace es de que ese efecto sea más largo. Entonces, te va a durar, puede ser que te dure toda la noche en una ceremonia. Entonces,
El DMT es algo que es un neurotransmisor que actúa desde nuestra glándula pineal y se activa ya de forma natural cuando tú naces y cuando tú mueres. Y las mujeres por tercera vez cuando están en un parto normal. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, las plantas, los animales, tenemos este neurotransmisor y ya de por sí está en nuestro cerebro. Entonces ahí viene, ¿por qué está en nuestro cerebro? ¿Qué hace y qué función tiene en nuestro cerebro? Entonces, se dice que es como que es ese puente entre cuando el alma marca como la entrada y la salida del cuerpo, o sea, del alma del cuerpo. sí. Entonces, ahí es cuando realmente se activa de forma natural, pero se puede volver a activar y por eso ahí vienen las plantas. Por algo está en la naturaleza, por algo todos los seres vivos lo tienen. Entonces, algo que te interconecta. Cuando tú estás como en un estado de ayahuasca, realmente tú te das cuenta de que tú eres parte del todo. Y ahí viene esa conexión con el cosmos, con el universo y con esa fuente creadora, porque estás interconectado con todo. ¿Ha marcado tu vida las experiencias con las plantas sagradas? Mucho. Han marcado un antes y un después, sobre todo en la conciencia. Porque sí que es verdad que cuando tú estás con las plantas sagradas entras a estados alterados del subconsciente. Cuando entras a estados alterados del subconsciente, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Yo creo que las plantas sagradas son un puente para ayudarte a despertar todos aquellos dones o todas aquellas habilidades que ya el ser humano cuenta. O sea, ya cuenta con ello, ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo quiere traspasar esa barrera de, por eso te digo que el autoconocimiento es ¿Pero por importante. qué crees que no se quiere Hay pasar veces esa barrera? que ¿Por temor o yo por creo que son desinformación? yo creo que son muchos factores, puede ser la desinformación, pero también el miedo, porque no todo el mundo quiere enfrentarse A sus demonios. a sus demonios. Y ese es el camino, porque cuando tú estás en ese camino de sanación, el enfrentarte, nosotros somos duables, o sea, tenemos ambas partes, ambas polaridades, y tenemos que integrar nuestra sombra para poder llegar a nuestra luz. Entonces, no hay, el equilibrio se establece en eso, o sea, no puede existir una cosa sin la otra, y tienes que aprender a conocer esas sombras para poder conocer tu luz también. Entonces, la gente tiene miedo a atravesar esa barrera porque tú tienes que estar muy perceptivo a que cuando tú vayas a pasar eso, puede pasar algo tanto negativo como positivo. Entonces tienes que aprender a gestionar la negatividad con la positividad, porque ambas, no puede existir una sin la otra. Entonces, y ver cómo es, yo creo que eso te cambia, o sea, realmente te cambia en el sentido de que te vuelves una persona más consciente de las cosas, aceptas las cosas que te vienen, sean positivas o sean negativas, te da como mucho poder mental, más fuerza mental, y yo creo que eso a mí me ha ayudado bastante en temas como de la mentalidad sobre todo, y como para mí la mentalidad es súper importante, yo creo que el hecho de todas las plantas sagradas han hecho de que yo a nivel mental sea una persona bastante fuerte y que me autoconozca a mí misma, que ya sepa cómo me siento, cómo gestionar mis emociones, cómo gestionar pues mis luchas internas, las crisis, muchas cosas. Entonces, y las plantas sagradas engloban muchas cosas. Ahí están los hongos, que para mí yo soy muy pro psilocibina. Está el DMT, está el rapé también. Está también pues el peyote, está el San Pedro. Hay muchas plantas sagradas. Creo que cada una cumple su función. Pero esa función es aperturarte o que el ser humano se aperture hacia todos esos campos y hacia todas esas dimensiones que a fácil ojo no se ven, pero que están dentro del ser humano. Entonces, al 100% recomiendas la experiencia de las plantas sagradas y lo que yo también agregaría es que obviamente te informes, Sí, veas quién lo hace en donde vives, por qué no lo haces, que escuches experiencias de otras personas. Mira, lo hice con tal persona o tuve un retiro o una sesión espiritual o no sé cómo sé yo, cómo lo puede llamar cada quien, porque en Latinoamérica se llama diferente, aquí también en Europa se puede llamar de otra forma. Simplemente infórmate, comprueba de que esa persona haga bien lo que hace
y ábrete a un mundo de posibilidades Ujú, que Valeria aquí nos lo está recomendando correcto. y me estás incitando yo también ahora me das los contactos para ver si yo hago una sesión Eso es súper de importante. ayahuasca o de hongos, Es súper porque importante saber con creo que he quién sentido lo el llamado, haces. Sí, en mi caso. tienes que saber. Es súper importante saber con quién lo haces, porque sí que es verdad que cuando tú lo haces, ahí se apertura todo un mundo y otras dimensiones, que dentro de esas dimensiones también existe la negatividad y la positividad. Y me refiero en todo, en energía, en seres, en todo. Entonces, hay que saber también que cuando tú estás abierto a eso, hay que saber proteger tu energía Claro, para que no pueda interferir cosas negativas o cosas o entes negativos en esa fase, por así decirlo. Entonces, y también me refiero también al saber con quién hacerlo. Y ahí voy a que también hay personas que también quizás están en este camino, pero quizás no lo llevan de una forma sí. correcta. Entonces, es súper importante y hay que tener también mucho cuidado con eso y saber con quién hacerlo. O sea, hay que informarse bastante, bastante bien de todas esas cosas. Es lo que tú decías, informarte, preguntar a personas con quién lo han hecho, sus experiencias, cómo lo han sentido, cómo lo han vivido, los contactos. Eso es súper importante. Así que mi recomendación es esa. Y hoy en día, para ti, con todo este autoconocimiento y estas experiencias que has vivido, ¿qué significa la palabra éxito? Para mí el éxito se define en muchas cosas. Para mí el éxito es ese conocimiento interno y enriquecerme a nivel personal. Esa es para mí mi definición de éxito, que yo ya me considero una persona exitosa, porque creo que a mis cortos 30 años te puedo decir que he vivido una vida satisfactoria, una vida plena y que si me llevo a morir mañana, te puedo decir Morirías que feliz. moriría feliz, la verdad, y que quisiera que me recordaran de esa forma, porque realmente viví una vida plena y eh, una vida próspera. ¿Cuál sería tu mayor temor hoy en día? Que para muchos es la muerte. Como has dicho que no le tienes miedo a la No, muerte, ¿cuál sería ese temor? no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a mi muerte, pero sí que es verdad que hace poco estuve como indagando un poco ahí y creo que no es que me daría miedo la muerte de mis personas cercanas, porque yo creo que hay que integrar tanto la vida como la muerte, o sea, hay que integrar esos ambos conceptos y que es algo que va a pasar, sí, o sea, que va a pasar porque somos humanos y es normal que vaya a pasar un proceso así, pero creo que sí me daría miedo eh, perder, perder a mis padres. Yo creo que Sí, eso. creo que también es un temor de todo, Creo que sí, de creo que es todo. un temor. Creo que antes lo tenía bastante integrado, pero ahora que me fui a Ecuador, porque estuve también como en ese proceso de sanación con mis vínculos familiares, porque para mí es lo más importante, mis padres, y ahí fue que descubrí eso. Descubrí como ese temor a que ¿Y qué algo. haces en esos momentos que estás de bajón o que no tienes ánimo de hacer algo? O que, por ejemplo, te encuentras en la situación de que vas a Ecuador a visitar a tu familia y estás como que enfrentándote a miedos o situaciones que no quieres enfrentar a veces. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo te das ánimo? A ver, yo soy una persona que antes desconectaba mucho de las emociones porque no las quería sentir. Y eso a, a como a las personas o como las personas me veían reflejada o como me veían como una persona que todo el tiempo estaba bien, que todo el tiempo estaba feliz, pero en realidad es que no todo el tiempo vas a estar bien o Sí, no todo el tiempo vas a estar feliz. La vida tiene altos y bajos y mis días son así. Hay días en los cuales me levanto súper feliz, súper positiva y súper alegre, que es casi como mi estado en el que la mayoría del tiempo estoy, pero también hay días en los cuales estoy mal. Y ahora sí que me doy el lujo de sentir las emociones. En ese momento me siento mal, si en ese momento me siento de bajón y si quiero llorar, lloro, si quiero indagar en alguna emoción, la indago porque necesitas cerrar como ese círculo de la emoción para que esa emoción pues
la aceptes. Para mí la aceptación es lo más importante, el que tú aceptes que hay cosas que no puedes cambiar, Claro. que hay cosas externas que no puedes modificar, pero lo que tú puedes modificar es cómo a ti ¿Cómo te afecte gestionar? y cómo gestionarlo tú internamente. Y creo que la aceptación es la palabra aquí clave, en el que tú tienes que realmente aceptar que hay cosas que están fuera de tu control. Entonces, cuando ya fluyes desde la aceptación, sea tanto bueno como malo, es simplemente soltar, aprender a soltar que hay cosas que definitivamente o no es el camino, y si no se dio, es porque realmente no tenía que ser. Porque cuando las cosas son para ti, las cosas fluyen, aunque a veces te cuesten, pero el Sí. camino fluye. Cuando no fluye y cuando hay algún obstáculo ahí que te está frenando, es porque quizás no era la vía y ya la vida te pondrá otro camino. Entonces, y luego lo entenderás. Luego entenderás por qué tenías que tomar otro camino. Igual sé que usas muchas herramientas como la meditación, como el yoga, como la lectura. Ujú. eh, ¿Las recomiendas al 100%? O sea, Sí, ¿lo haces todos los días, una sí, rutina diaria para sí, ti sí. o...? Para mí es una rutina diaria. O sea, yo me levanto a las 6 de la mañana. Yo a las 6:30 comienzo el club de lectura. Estoy en un club de lectura. Sí, Leemos todos los días. pero conectadas Sí, nos conectamos por Zoom, videollamada, sí, por por Zoom. videollamada y vamos leyendo, pues cada vez vamos cambiando de libros. Ya llevamos, creo que este es el séptimo libro que vamos leyendo ya desde, bueno, desde el año pasado hasta ahora, hasta principios de año y ahora pues que ya estamos por el séptimo libro. Porque ya llevo varios meses en el club de lectura, ya llevo 7, 8 meses. Y luego después de eso, pues medito. Lo de meditar hago afirmaciones, hago agradecimientos, luego pues leo otro libro más. A veces hago, pues voy variando, en mi semana voy variando, pero esas rutinas las tengo muy pautadas y muy marcadas. Hay veces que hago, pues en ese momento también hago yoga, hago también diferentes tipos de meditaciones, no todas mis meditaciones son iguales. Y eso es como que mi tiempo sagrado, por así decirlo. Es como el tiempo que yo me estoy dando para conectar y para autoconocerme. Y ya luego pues ya desarrollo pues mi trabajo, las cosas pues que yo, mis proyectos, mis cosas, A trabajo. eso digamos. Todo eso lo Y ya incluyes después, sí. en tus proyectos, que es la próxima pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? Además de todo lo que has contado, ¿hay algo especial? Sé que tienes estabas haciendo My Soul Awards, disculpen mi Ujú, inglés. La primera edición fue todo un éxito. Sé que tienes una segunda edición. sí, ¿De qué va el proyecto? Y sé que hay otra cosa por allí que, bueno, que dejo que tú lo digas sí. para no quitarle la sorpresa. Sí, a ver, mira, que de hecho, Maisol Hour es un proyecto que nació de una crisis, porque de una crisis interna y de esas crisis que me cogen de búsqueda, y para mí las crisis son momentos claves, son momentos de crecimiento cuando ya has aprendido a usar esa crisis de forma positiva, porque sabes que dentro de ella hay un crecimiento, y toda esa parte creativa, a mí es cuando más la creatividad me fluye, cuando estoy en un momento como no de bajón, sino de introspección. Ahora Sí. lo llamo como momentos de introspección, de ver hacia adentro. Y My Soul Hour nace de ahí. ¿Qué pasa? Que hay veces que las personas llevamos toda una rutina y a veces rutinas que tampoco nos hacen bien, o la vida cotidiana, el ruido, que hay veces que no nos permita que nos centremos o que nos adentremos hacia nuestro interior o hacia nuestra verdadera esencia y te desconectas. Entonces, My Soul Hour son talleres, son workshops de crecimiento personal y espiritual, pero sobre todo es para que tú te des esos espacios y esos momentos para reconectar con tu interior. Entonces, no solo son workshops, no solo son como hablar y sentarte y decir como darte, sí, te puedo dar herramientas para que en diferentes temas que se va a dar, pero es que también está alineado con actividades recreativas. También como en esa búsqueda interna. Por ejemplo, la primera edición que hicimos se habló sobre las 12 áreas de equilibrio, pero estaba todo tan interconectado y tan bien pensado que luego pues desarrollé como una paleta de colores que se iban alineando cuando las personas identificaran esas áreas y las puntuaciones de todas esas áreas que tenían que trabajarlas, y las que menor puntuación tenían las iban a buscar en esa paleta de colores y luego iban a pintar en un mandala con Sí. esos colores intencionados
que eran en las áreas en las que más tenían que desarrollar durante todo el año. Pero es que luego, posterior a eso, le dejé deberes, porque obviamente son áreas de tu vida que no se van a cambiar de la noche a la mañana. Las tienes que trabajar durante todo el año. Entonces, les mandé deberes y recomendaciones y tips, preguntas y cosas que tenían que indagar más, pero ya de cara hacia todo el año. Y era de dar recomendaciones de libros que pueden leer para trabajar esas áreas, preguntas que se tenían que hacer y desarrollar, cuestiones de también romper creencias, todas esas cosas se las dejé también reflejadas como un trabajo a posterior. Entonces todo fue como vinculado. La idea es hacer ese tipo de talleres, de que no solo sean hablados, sino que también sean recreativos para que la gente no se aburra y realmente vea hacia el interior. Entonces van a tener diferentes tipos de actividades. Y fue tanto el éxito del primer taller que hubo gente que no pudo ir o no pudo Sí, asistir, que nos estuvieron escribiendo, ay, por favor, vuelvan a repetirlo, porque la idea es que cada vez sea diferente, cada taller sea diferente. Entonces, y claro, ayudar al máximo posible de personas que se pueda. exacto. Entonces, como en este no hay algunas personas que se lo perdieron y querían que repitamos ese mismo taller y ese mismo concepto, pues volvimos a sacar una segunda edición. Entonces, porque ya luego va a seguir el siguiente Mysore Hour, que ya va a ser otra temática, otro tipo de actividades, otro tipo de lugar. Igualmente, tanto las redes sociales de Valeria y de sus proyectos las dejaré aquí debajo en la descripción para que la sigan. Si tienen también alguna pregunta, un comentario, algo que quieran saber o cómo poder contactar con ella, le pueden escribir sin ningún problema. Y ahora la dejamos para el final, la sorpresa de tu otro proyecto que se Ay, sí. parece mucho a por aquí. Bueno, ya dirás tú. Bueno, también voy a sacar mi podcast ahora. Perfecto. Se llama The Soul Lab. Y es un proyecto que me hace mucha ilusión porque voy a hablar sobre temas también como tipo así de temas espirituales, temas de inteligencia emocional, de cómo gestionar las emociones, pero también está vinculado con la parte de las neurociencias porque me fascinan las neurociencias, hablar temas como las plantas sagradas porque son temas que me apasionan, pero ya como para que la gente tenga más conocimiento tanto a nivel de mis experiencias, pero también vinculado con la parte científica, porque me gusta también que la gente pueda saber cómo actúa a nivel de tu cerebro o qué neurotransmisores Se se activan. activan cuando estás en ese momento de conexión, por así decirlo. Y también dudas que la gente tenga para resolver, de miedos que también la gente tenga, el, como que El valor. básicamente, exacto, pero básicamente el motivo del podcast es ayudar a concientizar a la gente, el ayudarlos en su despertar espiritual y en su despertar de conciencia, para que puedan tener aquellas experiencias y herramientas para poder gestionarlo o para poder llevarlo a una mejor forma, por así decirlo. Entonces tenemos que estar atentos a que próximamente sale el nuevo podcast de Valeria. Valeria, antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de conocerte un poco más, de ser un libro abierto no solo para mí, sino para toda mi audiencia. Tu mensaje de autosanación, de búsqueda de sanación interna, autosanación, me ha llegado y creo que va a llegar a mucha gente y eso es lo que creo que estás buscando. O sea, ampliar ese mensaje para que todo el mundo por lo menos tenga un tiempo de sentarse a hablar consigo mismo y decir, mira, es verdad, estoy pasando por esto y no tener miedo a pedir ayuda. O Exacto. sea, para eso hay muchos profesionales en muchísimas áreas aquí fuera y es tocar puerta y pedir ayuda porque solos no estamos. Gracias por ser esa mano para muchísimas personas y para finalizar te cedo el micrófono para que dejes el mensaje que tú quieras. El micrófono es tuyo. Di lo que quieras, lo que sientas y ustedes gracias por estar allí. Les recuerdo nuevamente, dejaré todas las redes sociales de Valeria en la descripción. Cualquier duda, cualquier comentario hacia ella y si también quiere dejar algo hacia mí, déjenlo saber y cualquier cosita les vamos respondiendo. Así que nos vemos en el próximo episodio y Valeria, el micrófono es tuyo. Bueno, mi consejo es que siempre estén en esa constante búsqueda y en esa sanación interna. Yo creo que el proceso de sanación
es un proceso que no es lineal, la sanación no es lineal, no es que un día dices, bueno, ya sané y ya está, no. La sanación es un proceso que va en espiral y lo vas a llevar toda tu vida. O sea, toda tu vida vas a estar sanando. Pero cuando ya lo ves desde la conciencia y de que sabes de que si estás en ese proceso de sanación, ya no te lo tomas como desde otra perspectiva, sino que tu manera de ver las cosas cambian porque lo observas todo desde la conciencia, lo aceptas todo desde la conciencia. Entonces, mi consejo es ese, de que nunca dejen de, de buscarse a sí mismos, nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en sí mismos, de que sigan buscándose, encontrándose, porque siempre vamos a estar como esos momentos de que nos vamos a desconectar y vamos a volver a conectar, de que nos vamos a sentir de que nos hemos desviado del camino y luego nos volvemos a vincular al camino. Entonces, ese es el proceso de la vida y eso es lo más bonito que tiene la vida. Y al final, pues es eso, de que nunca dejen como ese camino de reinventarse cada día. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.